En un lugar a dar una charla, hay gente que por ahí ya me escuchaba, siempre comienzo de la misma manera cuando es un lugar nuevo. Hace muchos años, un amigo con un fuerte trabajo y desarrollo interno me dijo que aquellas personas que transitábamos un camino de búsqueda, podemos llamar de espiritualidad entre comillas, o algún tipo de sendero, como puede ser en la práctica del yoga, que se llama sadhana, a ese camino, el tiempo era dado como algo, como un crédito para ser bien utilizado, o sea, no había que desperdiciarlo. El tiempo tenía que ser administrado, uno debería enfocarse justamente para todas las prácticas, para esa búsqueda de esas respuestas que a uno lo está moviendo, ¿no? Entonces, por eso que les quiero agradecer de corazón a todos ustedes por estar invirtiendo esta tarde su tiempo en venir a escuchar esta charla y compartir entre todos. Así que muchas gracias. Agradecerte a vos, Gustavo, por supuesto, por esta osadía, por darme una casa de tu casa, dar una charla, con un invitado. Te lo dejo porque es totalmente pertinente a la formación del CINENI, es un enfoque distinto que me parece muy enriquecedor. Te agradezco mucho. De vincular un conocimiento que surge de un campo, que es del campo científico, de la nueva ciencia, que ya lo vamos a ver, con un campo milenario, que es una práctica milenaria, que es el Shinen dentro del Qigong. Y por último, lo que me animaría a decir antes de comenzar con la charla, es que estoy totalmente convencido y seguro que todo lo que yo les voy a decir ahora, de alguna manera ustedes lo saben y lo conocen. Ya lo han escuchado o tienen una sensación o un sentimiento o un presentimiento. Porque más allá de lo que yo puedo elaborar con algunos conceptos que son técnicos, teóricos, que surgen más que todo de la rama de la biología molecular, que es el área donde va a trabajar Rupert Sheldrake, de alguna manera hay una intuición, una sensación, un contenido, una sustancia que ustedes conocen. Y esto que parece tan mágico ahora al comienzo de la charla, cuando la terminemos van a comprender y van a entender por qué comienzo de esta manera, hablando de campos cuánticos. Bien. Y bueno, y agradecerte, Javi, agradecerte. Trajiste Javier Tommy, que trajo todo, me ayudó a traer todas las cosas y ahora está dando una mano. Para la de abajo. Eso, perfecto. Bien, ese señor que está ahí, Rupert Sheldrake, hoy en la actualidad tiene 73 años. Rupert Sheldrake se doctoró en biología molecular y también en bioquímica, es inglés, estudió en Cambridge, fue director del Instituto de Cambridge en los estudios de bioquímica y se especializó justamente en el desarrollo de la fisiología de plantas y de animales. Luego estudió un año en Harvard, 1 o 2 años en Harvard, filosofía de la ciencia, que era algo que a él le apasionaba mucho, comprender un poco el desarrollo histórico y cómo se había construido el conocimiento científico. Luego, cuando se cansa de trabajar en el laboratorio, se cansa de la vida del biólogo que está encerrado con un tubo de ensayo dentro de un laboratorio, él decide ir a trabajar y hacer biología aplicada a la India. ¿Y por qué puse este dato? Es muy interesante, porque él viaja por toda Asia. En la India, en el sur de la India, va a conocer al padre B. de Griffin. El padre B. de Griffin es un místico cristiano que vincula su conocimiento también con el conocimiento hindú. Entonces, mucho de lo que después va a resultar en su teoría de los campos mórficos, uno puede deducir, haciendo su biografía, que lo va a tomar de este conocimiento que él vive en Asia. De hecho, su primer libro, que fue el más contundente, polémico, que se escribió en el año 1981, lo escribió íntegramente los 8 meses en el ashram del padre B. de Griffin. Estos son algunos de los libros publicados que se los puse para aquellos que se quieren interesar en la obra de Rupert Sheldrake. El primer libro, que es el que fue el más polémico, Una nueva ciencia de la vida, sería como el libro más técnico. Es el que irrumpe en el mundo de la biología. Estamos en el año 1981, todavía la ciencia no había explotado con los nuevos paradigmas como está sucediendo en este momento. Y fue un libro que fue descrito por las revistas especializadas de la época como un libro digno de ser condenado a la hoguera. Eso es lo que escribió el American Scientific, directamente. Que era pseudociencia lo que estaba haciendo Rupert Sheldrake. Después van a entender por qué. El segundo libro, La presencia del pasado, que prácticamente todos los contenidos de la charla que yo tomé, lo estoy utilizando de este libro, La presencia del pasado, Resonancia mórfica y hábitos en la naturaleza, es un libro más de divulgación en donde va a tomar muchísimos ejemplos para explicar el fenómeno de los campos morfogenéticos o campos mórficos y la resonancia mórfica. Después se escribe en el año 94 El renacimiento de la naturaleza, la nueva imagen de la ciencia y de Dios. La nueva imagen de la ciencia y de Dios. Y se está posicionando en un nuevo paradigma dentro del mundo científico. Un libro por demás interesante, 7 experimentos que pueden cambiar el mundo, una guía para revolucionar la ciencia. En ese libro él va a proponer de manera muy sencilla para que cualquiera en sus casas
con muy bajo presupuesto, pueda experimentar hacer pequeños ejercicios para poder corroborar la teoría de los campos mórficos si sucede realmente o no. Lo que utiliza un método que después voy a explicar, que es el de contrastación de hipótesis. Después, en el 2005, Caos, Creatividad y Conciencia Cósmica. Este es un libro del cual después voy a tomar un ejemplo para explicar cómo funcionan los campos mórficos, y para aquellos que amamos los animales y que tenemos perros. El libro se llama De perros que saben que sus amos están en camino de caza con las facultades inexplicables de los animales. Y su último libro, El espejismo de la ciencia, un libro fabuloso. Él va a tomar 10 presupuestos científicos que él los toma como que son dogmas en la ciencia y los destruye. De alguna manera construye la ciencia clásica para ensanchar la avenida del trabajo, de lo que es el trabajo científico en la actualidad, rompiendo con 10 presupuestos que él piensa que han frenado a la ciencia tal cual, a la ciencia clásica como la conocemos, y que no ha permitido el desarrollo de nuevas teorías que pueden surgir de otros campos. Bien, antes de adentrarme a explicar la teoría de los campos mórficos o campos morfogenéticos, me gustaría situar al trabajo de Rupert Sheldrake dentro de lo que se considera nueva ciencia, pero para eso tenemos que entender un poco qué es eso que llamamos ciencia, qué hablamos cuando hablamos de ciencia. Dentro de una perspectiva histórica de la humanidad, el conocimiento científico, este conocimiento cientificista, que de alguna manera va a representar a la cosmovisión de Occidente, comparado con la historia de la humanidad y con casi todos los discursos o casi todas las conmociones de los diferentes grupos humanos, es algo muy nuevo la ciencia. La ciencia no tiene más de 400 años en la historia de la humanidad. Surge en el siglo XVI. Los primeros comienzos que podemos encontrar en algunos representantes, como que fue Bacon, por ejemplo, surge en el siglo XVI. En el siglo XV, en la Edad Media, el mundo seguía siendo todavía un mundo, como se considera, animado, vitalista. En la Edad Media se vivía con un cristianismo místico desde algún lugar. Digamos, el hombre se seguía vinculando con la naturaleza, respetando los ciclos naturales, se seguía vinculando con la naturaleza, haciendo ritos para propiciar, por ejemplo, las cosechas, se viajaba y se peregrinaba a lugares sagrados que se consideraban energéticos, también se consideraban sagrados algunos pozos de agua o manantiales. Ese mundo animado, incluso, la palabra animal viene de animus, es que los animales justamente en la Edad Media tenían alma, las plantas tenían alma, el hombre tenía alma y se vivía en un universo orgánico, un universo interconectado con vida. Esa cosmovisión la podemos encontrar también en la Grecia antigua. Pero con el irrumpimiento de la ciencia clásica, ¿qué va a pasar? Europa del Norte empieza a haber una revolución en el cristianismo, surge el movimiento protestante. Con el movimiento protestante, lo que va a suceder es que, digamos, el vínculo del hombre con Dios queda mediado por la iglesia, por la teología y por la filosofía, todo aquello que era metafísico. Dios, el alma, era la parcela que iba a tomar y iba a estudiar la teología y la iglesia. Todo el resto de la naturaleza, la physis, queda para el mundo de la ciencia. Es que ahí surge en el iluminismo, en el Renacimiento, representantes como Bacon, por ejemplo, van a sentar las bases para justamente, yo acá lo denominé paradigma reduccionista y mecanicista. ¿Por qué mecanicista? Porque el universo comienza a ser considerado como algo que no tiene vida, como si fuera un gran organismo de relojería, como si fuera el vínculo que tiene uno con una máquina que crea, por ejemplo. Un hombre crea un auto, está fuera de la creación y lo único que tiene que hacer son reparar partes que interaccionan y no sabemos de qué manera. La ciencia, en su comienzo, se constituye desde ese lugar, desde un paradigma reduccionista y mecanicista. Y tiene varias características este paradigma. Justamente, va a ser mecanicista. El universo no va a tener propósito. Los animales y las plantas ya no tienen alma, son máquinas inanimadas. El hombre, sobre todo el cuerpo humano del hombre, pasa a ser también una máquina. El vínculo del hombre para esa época se consideraba que el vínculo que lo conectaba con la divinidad, con Dios o con eso que lo animaba, era a través de la glándula pineal, no se explicaban cómo, que interactuaba con el sistema nervioso central. Para hacer un resumen de algunos de los puntos más importantes del paradigma reduccionista mecanicista, podemos decir: la ciencia clásica surge en el siglo XVI, termina con esta visión vitalista de la Edad Media, esta visión organicista, interconectada, podríamos decir un mundo encantado. Se describe su principal metáfora, descripción del universo como una máquina. La naturaleza estaría muerta, Dios creador de la máquina y de las leyes que la gobiernan. Esto es importante, porque lo toman de Platón. Platón decía
que el mundo que nosotros vivíamos era un mundo imperfecto, había un mundo de las ideas. En la gran mente de Dios, que después lo toma San Agustín, había una idea de caballo, una idea de hombre, una idea de río, una idea de agua. Eso queda plasmado en el mundo fenoménico, en el mundo de la materia, pero queda plasmado de tal manera que es imperfecto en nuestros sentidos. Entonces uno debería buscar la sustancia en ese mundo metafísico, en donde está el mundo de las ideas. Por eso se toma que había que había leyes inmutables que no cambiaban, porque el universo había sido creado de una vez y para siempre, con todas sus leyes, iba a perdurar por toda la eternidad y la materia también era eterna. Ese es el paradigma, digamos, reduccionista y mecanicista, los principales principios. Animales y plantas como máquinas inanimadas, el cuerpo humano también, leyes eternas inmutables, nada cambia realmente, mundo de la ideas de Platón. Otro concepto interesante, el concepto de Pitágoras de que Dios sería como un gran geómetra, un gran matemático. Entonces uno, para poder entender la verdad, debería enunciarla dentro del lenguaje de las matemáticas, porque si los 5 sentidos de alguna manera me fallaban para poder percibir la realidad, porque todo el mundo era cambiante, a través de la razón y la razón de los números que son eternos, un 5 siempre va a ser un 5 eternamente, la razón entre ellos, 2 más 2 siempre va a ser 4, los enunciados de la ciencia deberían ser matemáticos para representar a la realidad, y se creían que esos enunciados eran la realidad. Por eso, acá está la idea de observador imparcial. La ciencia se constituye de su seno mismo como un observador fuera del mundo que observa, como una imparcialidad, que eso es lo que le llamaban buscar objetividad. Como que uno se descorporiza, deja sus sentidos de lado y a través de la razón, y la deducción y la lógica logra hacer un enunciado, en lo posible si es matemático mejor, para enunciar y corresponder y describir la realidad. El átomo pasa a ser la realidad fundamental de la materia. Si todos nuestros sentidos nos fallaban, lo único que no cambiaba eran los átomos. Los átomos serían como los ladrillos fundamentales que constituían el mundo material. Y los físicos lo que trataban de entender era cómo interactuaban estos átomos, cómo era la relación entre ellos. Porque supuestamente era materia muerta. No olvidemos que estamos hablando de un universo que está muerto, materia muerta, entonces no podían explicar. Newton decía que había como una voluntad de Dios para explicar eso. Que los átomos de alguna manera se movían por una voluntad, había una ley que no sabían. Bien, algunos de los representantes más famosos, ya lo nombré, Bacon, Copérnico, Kepler, Newton, Descartes, que es el que va a decir esa separación dualista, en donde para el mundo de la ciencia queda la rex extensa, que es la que va a estudiar el mundo de la ciencia, mientras que el alma queda para la religión y para la filosofía. San Agustín toma estas ideas para la teología cristiana. Y este paradigma también se lo conoce en la literatura cuando uno lee sobre historia de la ciencia como paradigma newtoniano, cartesiano o paradigma dualista. Bien, pero por suerte hay otra rama de científicos que han cuestionado. Si bien la nueva ciencia, que se conoce como paradigma holista u orgánico u organicista, tiene su eclosión en la década del 60, se expande mucho en los 70 y hasta la actualidad hoy hay científicos que están trabajando de este lugar. Rupert Sheldrake se encuentra dentro de esta línea de científicos, en donde van a tratar de reconstituir una idea de mundo, una nueva ciencia, volviendo un paradigma en donde las cosas están interconectadas. Y él lo va primero a experimentar y lo va a desarrollar a través de algo muy preciso como que es el estudio del desarrollo embriológico, que llamamos llegar. Esta nueva ciencia nace en 1960, se expande en la década del 70, como dije, se pasa de una mirada orgánica y viva del universo, reemplazando aquella mirada del universo muerto, que no tiene propósito, que no tiene sentido. El observador, en este caso, dentro de la descripción científica es parte, esto, que es algo muy complejo de explicar, pero surge de la física cuántica, donde uno está alterando con lo que observa al observado, esto sucede en el universo cuántico, y si uno no lo quiere llevar tan profundo, cuando está haciendo ciencia, en realidad el investigador no puede escindirse de su naturaleza como sujeto. Uno cuando hace ciencia, por más que quiera ser objetivo, siempre está volcando motivos inconscientes, recortes que hace de la realidad. El nuevo paradigma lo que va a proponer que nunca hablamos de realidades absolutas. Estamos hablando de modelos cuando describimos las realidades de la ciencia. No es equiparable una ley o un axioma o una descripción con la realidad. La nueva ciencia propone que son modelos. Funciona como si un modelo es algo que está reemplazando a una cosa. Un modelo de un aeroplano reemplaza un aeroplano real, ¿no? Por eso se habla de epistemología implícita en los modelos que usamos. La epistemología sería esa ciencia que explica cómo se construye el conocimiento. En la nueva ciencia será epistemología incorporarla a las descripciones.
Se habla de modelos, de un como sí, no de realidad absoluta, ya lo dijimos. Bien. Antes que esta revolución, que ahora voy a hablar, hay una revolución mucho más importante en el mundo de la ciencia. En la década del 20, a partir de monstruos como fueron Einstein, David Bohm, Heisenberg, Schrödinger, se reúnen en Copenhague, dan vuelta a la historia de lo que es la realidad. A través del planteo de la nueva física, la física cuántica, ellos mismos describen en los diarios que cuando salían de las reuniones que duraban por ahí 14 horas, todos los físicos discutiendo cuestiones básicas de la realidad última, de ese mundo subcuántico, decían no estábamos seguros ni cuando pisábamos, si lo que estábamos pisando existía, porque se le había dado vuelta todo el paradigma. Esa es la primera gran revolución que surge en la ciencia occidental. Empezar a reemplazar esos ladrillos fundamentales y elementales, que eran los átomos que relacionaban y vinculaban a la realidad, por una idea de que en realidad lo último que uno toca como sólido está actuando un universo de vacío y de información. Vacío, información, vacío y energía. En este caso, la energía, cada vez que yo diga la palabra energía acá, ustedes piensen, Fernando está diciendo información. La voy a equiparar. Energía igual información. Cada vez que nombre la palabra energía, ustedes piensen, está hablando de información. Entonces, claro, desaparece ese mundo básico de los ladrillos y de los átomos. Se empieza a hablar de una cosa mucho más sutil que tiene que ver con los campos cuánticos, que está por debajo del modelo del átomo. Y después viene la otra segunda gran revolución. Perdón, esta fue antes, esa es 1920. Esta es una revolución más solapada porque de alguna manera Darwin no se la jugó del todo. Darwin tardó muchísimo en publicar la teoría de la evolución de las especies, más allá de porque de alguna manera él era católico, venía de familia católica protestante. Tardó muchísimo en publicarlo, más allá de los datos que tenía, que cuando había viajado acá a la Patagonia y a las Galápagos tenía información por demás para poder la teoría, pero esperó y la publicó de grande. Porque justamente la revolución que propone es devolver el poder creador a la naturaleza. Desde el paradigma mecanicista, la naturaleza había sido creada de una vez para siempre, leyes inmutables, no había espontaneidad. La teoría evolutiva de Darwin, lo que viene a proponer, es que los organismos, digamos, lo más básico, de un organismo unicelular se desprende toda la vida en la Tierra, en el universo. Entonces, ya la naturaleza, el poder ya no está en un Dios creador que hizo la naturaleza de antemano, la naturaleza es creadora. Porque la naturaleza es espontánea y empieza a crear formas. Entonces se le devuelve el poder creador a la naturaleza. Está bien, él no se la juega, él dice, bueno, actúa por selección natural, como una fuerza ciega, inconsciente, que no se sabe para dónde va, funciona al azar. Todavía no habla de propósito. Pero el poder de la espontaneidad se la devuelve a la naturaleza como creadora. En la década del 60, y específicamente en 1966, otra gran revolución. Se instaura la teoría del Big Bang. Hasta el momento, la cosmología de la época había sido, si el universo había sido creado de una vez para siempre, desde un universo metafísico, nada cambiaba, eran leyes inmutables, con la teoría del Big Bang va a surgir una teoría que va a proponer que hay un nacimiento del universo, ese universo crece, se desarrolla desde los gases más livianos a gases más pesados, estrellas, planetas, y sigue en expansión. Es lo más parecido a la evolución del universo a la evolución de un organismo. Entonces, por eso la cosmovisión empieza a ser orgánica, una cosmovisión organicista, desde el mundo podría ser de la cosmología. Surge una nueva física, Einstein propone la teoría del campo unificado, trata de entender casi todos los campos en el universo, cómo están vinculados entre sí, algo que todavía la nueva física no ha podido, por lo menos en términos descriptivos, desarrollar, pero es lo que se está buscando. Vincular todos los campos que son de niveles más sutiles, de los cuales entraría el campo mórfico de Rupert-Sheldrake, como los campos más observables que todos conocemos, como la gravedad y los campos electromagnéticos. A este nuevo paradigma se lo podría representar o decir como nuevo vitalismo paradigma o post-mecanismo. Rupert-Sheldrake pertenece a esta línea de científicos, junto con otros. Bien. Hay alguna síntesis más o menos sobre. Por eso voy a agregar esto que es interesante, que antes se pensaba en ese universo matemático, era cognoscible. Hoy se habla de un cosmos vivo, y hay algo muy interesante. Se habla de materia oscura. En este momento, la cosmología, se habla de que hay un 95% de materia en el universo que no se la conoce. Es como si el universo, en expansión, tuviera un gran inconsciente. Solamente el 5% del universo se conoce como materia. La materia oscura no se sabe qué es. Los científicos están como locos con eso, porque no la pueden explicar. Sin embargo, el 95% es materia oscura del universo. Bien.
antes de meterme de lleno en la esencia de la hipótesis de Sheldrake. Sheldrake cuenta en las entrevistas, cuando uno lo googlea, va y busca, él dice que la vida en el laboratorio, recordemos que él era bioquímico, la vida en el laboratorio era como que él quería entender la vida desde su esencia, dice, pero ¿cómo siendo bioquímico, siendo biólogo molecular, la biología molecular se dedica a entender la vida desde su parte constituyente más chica, que es la herencia, que es el ADN. Él dice, ¿cómo estoy en el laboratorio? Corto pedacitos una planta, corto pedacitos un animal, lo diseco, lo meto en un tubo de ensayo, estudio la herencia y ahí se me escapa la vida. Se me escapa, no contiene, no puedo explicar la vida a partir de su constituyente más pequeño que son las biomoléculas. Entonces, él va a tratar de explicar el desarrollo de forma en organismos vivos, plantas y animales. Específicamente, él ha estudiado la fisiología de plantas y la fisiología también de animales. Él se va a preguntar, ¿cómo puede ser que yo tenga un óvulo femenino, una gameta masculina, fecundación, hay un huevo cigoto? ¿Qué es lo que hace que se generen las formas en la naturaleza? Él empieza a preguntarse eso, y es una gran pregunta. ¿Cómo se generan las formas de los organismos más allá de la herencia genética? Porque la biología hasta el momento no tiene una explicación unívoca para explicar la forma. Hay algo que es fundamental. Desde la teoría de la ciencia clásica hay una ley que es básica, que es la ley de causa y efecto. Causa y efecto. La ley de causa y efecto va a decir, para la ciencia clásica, estamos parados en la ciencia clásica, en la física clásica, que causa igual a efecto, siempre. También va a proponer que si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer, yo traje una hojita acá para representarlo. El ejemplo que daré es de una rosa. Esto es una forma de la naturaleza, es una hoja de un árbol. Es lo que dice, si yo esta hoja la pongo en un incinerador, antes de ponerla tengo masa y energía. Una vez que es quemada y la tengo del otro lado de la ecuación, sigo teniendo la misma masa y energía. Esa es la famosa frase, nada se pierde, todo se transforma, por ley de conservación de energía. Pero lo que se pierde para siempre es la forma. Entonces la ciencia no puede explicar la forma por ley de causa y efecto, porque en realidad la trasciende. La forma es una cualidad, no es medible. Las formas en la naturaleza son una cualidad, no se pueden explicar. Y la teoría que va a motivar, o que va a proponer Rupert Sheldrake para tratar de entender cómo se forman, justamente valga la redundancia, las formas en la naturaleza, es proponer una teoría de campos. Una teoría de campos. Lógicamente la teoría de los campos, en la ciencia clásica incluso, no es novedad. Vamos a definir, para entrar en el tema. Campos hay un montón. Los más conocidos, tenemos acá el campo gravitatorio terrestre, que es el que está operando en este momento, sepámonoslo. Los campos tienen esa facultad de que no los percibimos, no los podemos ver, y los afectan, sepamos o no. La ciencia incluso no puede explicar todavía la ciencia clásica de qué hablamos cuando hablamos de gravedad. Esa que está funcionando, funciona como un gran principio explicativo, pero no sabemos bien cómo funciona la gravedad. Sin embargo, vemos sus efectos. Esa es una cualidad de los campos. Si bien no los podemos ver, no los podemos tocar, no los podemos medir, algunos sí se pueden medir. Vemos los efectos, es como el inconsciente. Vieron que el inconsciente, los demás dicen, no, pero la psicología es una pseudociencia. ¿Dónde está el inconsciente? Bueno, pero vemos sus efectos, por más que uno no mida el inconsciente. Bien, lo podemos definir, a los campos en general los podemos definir como regiones inmateriales de influencia. Una región inmaterial que va a influenciar sobre algo para transformar y modificar algo. Ya nombramos al campo gravitatorio terrestre, tenemos los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos estamos atravesados en este momento por los campos electromagnéticos. Señales de radio, de celulares, tenemos señales de TV y también, lo más fundamental, campos electromagnéticos en nuestro propio cuerpo. Si uno mide la célula, en la membrana celular puede medir un campo electromagnético. Lo mismo que en el sistema nervioso central o el cerebro, cuando uno hace una tomografía, no, sino también un electro, en realidad por señales de campo electromagnético, uno las puede tomar y codificar. Y se puede medir. Y por último, los más recientes dentro de la nueva física son los campos cuánticos, que son muchísimos. Los físicos cada vez descubren más para explicarlo, los nuevos físicos para explicar diferentes fenómenos que suceden a nivel subatómico. Entonces, podríamos cerrar con que los campos son el medio de acción a distancia y a través de ellos los objetos se afectan entre sí, aún sin estar en contacto material. Actúan más allá de nosotros, sepamos o no. Bien, vamos a dejar. Antes de meterme en campos morfogenéticos de lleno,
Para explicar, ustedes recuerden la primera pregunta de Rupert Sheldrake. ¿Qué es lo que hace la forma en la naturaleza? ¿Qué es lo que hace que una semilla chiquitita así, que es una estructura muy poco compleja, de golpe empiece a crecer y sea un pino? Con ramas, con raíces, con troncos, con todo lo que tiene un pino o que tiene una planta. ¿Qué es lo que hace que un embrión humano se empiece a desarrollar de cuestiones cada vez más complejas hasta formar células, organismos, tejidos y todo lo que implica? Bien. Y él va a apelar a la teoría de los campos mórficos. Pero en biología, para explicar la embriología animal, eso se llama el proceso de desarrollo biológico, justamente, la ciencia que estudia esa. Y en biología, ya en la década del 20, había un autor llamado Waddington, un biólogo, que ya hablaba de ciertos campos de morfogénesis, le llamaba él, que de alguna manera eran como un mapa que, a partir de la biomolécula, el ADN, como sustancia material, más o menos emanaban del ADN y guiaban al organismo para reproducirse. Rupert Sheldrake le va a dar una vuelta de rosca más al tema de los campos, porque desde esta mirada de la ciencia, el campo, que va a ser un campo de información para que las formas se puedan establecer, viene de la misma materia. ¿Se explica eso? Nace del mismo ADN. Del mismo ADN se va a desprender el mismo campo. Rupert Sheldrake esa explicación no le cerraba, le dice, no, los campos no pueden estar dentro de la materia. Los campos tienen que estar en otro espacio, que después le llamó campos no locales, que después le voy a explicar. O sea que la idea de campos en biología no es nueva, pero Rupert Sheldrake le va a dar una vuelta de rosca para explicar las formas en la naturaleza. Cuando hablamos de campos morfogenéticos, por definición, morfo, bueno, forma, genético de génesis, generación, creación, los campos morfogenéticos son campos generadores de forma. Los campos morfogenéticos son campos generadores de forma. Por eso se le llamó también campos causales, o sea, de causación formativa. Son campos de energía, recuerden que yo dije que cada vez que hablo de energía estoy hablando de información, generadores de formas, son sistemas de control, esto es importantísimo. Son sistemas de control más allá del nivel molecular o nivel bioquímico. Organizan el cuerpo en organismos en desarrollo, mantienen la forma del cuerpo, ayudan a sanar y a regenerar. ¿Por qué? Porque en la biología tampoco se podía explicar de manera materialista por qué si uno se corta una mano, el cuerpo tiene un mapa, como una matriz, que hace que lo más parecido posible se vuelva a regenerar la piel. Eso en el caso de humanos. En el caso nuestro, el hígado se reconstituye totalmente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno corta una lombriz o corta la cola de un lagarto? Está dotado de una capacidad de volver a reproducir la cola, y eso desde el ADN no se puede explicar. A un lagarto le corta la cola y la replica de la misma manera, casi exacta. Lo mismo sucede cuando uno corta en parte una lombriz. Hay algo que organiza esa forma para que se vuelva a desarrollar tal cual era del organismo inicial. ¿No? Entonces hay algo fundamental, y la pregunta es básica, porque hay algo fundamental, ¿no? Voy a hacer para recordar, de paso repasamos. Tenemos una molécula de ADN, tiene forma helicoidal, como si fuera una escalera dada vuelta, la molécula de ADN. Por ahí está un poquito la parte más pesada, pero es interesante comprenderlo para que después más avanzar. Acá tenemos varios nucleótidos, que son estos que unifican la cadena, complementaria perfecta. Todos los seres vivos, toda la vida, en la naturaleza comparte esto, este código. El código genético, o la genética, o el ADN, es un sistema de información. Entonces Sheldrake se pregunta, ¿cómo puede ser que todos los animales, los organismos vivos compartimos estos nucleótidos, adenina, timina, citosina, perdón, timina, citosina, guanina. Guanina, ahí está. Me voy a equivocar. ¿Cómo puede ser que esas cuatro letras, que se encuentran tanto en un óvulo o en una semilla de un pino, que se encuentran en una lombriz, que se encuentran en un hombre, que se encuentran en un perro, qué es lo que hace que esa molécula, que es similar a todos, tome la decisión, por ejemplo en el caso humano, de generar una célula, generar un tejido, generar un órgano? En el caso de un pino, generar una rama, generar raíces, generar un tronco. Hay algo que lo está guiando, no pueden hacer desde el mismo mundo material o desde la molécula ese plano. Los campos tienen que estar por afuera, tienen que estar fuera del espacio-tiempo. Y justamente la diferencia de la teoría de los campos morfogenéticos de Sheldrake es que funcionan fuera del espacio-tiempo. Es un fenómeno que se llama campos de no localidad. Y eso esa explicación lo toma de la física cuántica, de un efecto que se llama Einstein-Podolsky, que es el entrelazamiento de electrones. ¿Qué sucede? Yo tengo un electrón en este espacio y tiempo en un lugar del universo. Va a afectar instantáneamente al otro electrón que se encuentra a distancias,
pueden ser años luz, estaban alejadas en tiempo y espacio. Y los monos de la misma especie de otras islas hacían lo mismo. ¿Cómo aprendieron? Una explicación de los campos de resonancia mórfica es que están conectados y que aprenden esa nueva información de la especie y la ponen en práctica. Aprenden un nuevo comportamiento, un nuevo hábito. Otro caso que le dije, que es el de los, también de comportamiento animal de aprendizaje, es en los Estados Unidos hay unos pájaros que son pájaros azules, que en una comunidad de Estados Unidos, no recuerdo dónde, empiezan a notar a la mañana, cuando venían a buscar las botellas de leche, como en la vieja época se venía acá, ya se la dejaban la botella de leche de vidrio con el tapón, empiezan a ver que en las casas el tapón no estaba y que la leche estaba prácticamente toda tomada. Claro, y empiezan, ¿qué pasa? Que me están robando la leche a la mañana cuando levantamos. Hasta que los sectores empiezan a investigar en el pueblo. Ven que era un pájaro llamado pájaro azul, que había aprendido a destapar la botella, tomar la leche, y esto empieza a pasar cada vez más en el pueblo. Y bueno, la nueva pregunta, ¿cómo aprendió el pájaro nuevo a destapar un tapón, la leche? Bueno, y lo demás por la imitación. Bueno, lo mismo comienza a suceder en otros pueblos que estaban en distancias muy lejos para que esa especie esté conectada con el mismo pájaro azul de 100 kilómetros de otro lugar. Comienza a suceder lo mismo. Ahí también hay un comportamiento y un aprendizaje por campos de resonancia mórfica. Un caso en humanos, que es contundente este caso. El caso en humanos es fabuloso, porque aparte es muy bueno lo que sucedió. E incorpora otro elemento en el campo mórfico, que es la intención. Nosotros tenemos autoconciencia y tenemos intención. Nosotros podemos entrar al campo a través de la intención. En el año 1993 hizo un estudio muy interesante en Nueva York, que fue para bajar los índices de violencia y de asesinatos, en donde se convocaron a más de 4.000 meditadores de excelencia de Estados Unidos y del resto del mundo. Se puso un jurado de científicos para que investigara estos casos y también aportaba datos estadísticos a la policía. A través de un par de meses que estuvieron trabajando, tomaron condiciones también de laboratorio de modificar donde meditaban, los horarios en la hora en que meditaban. Y el resultado fue contundente. Los índices de criminalidad y los índices de violencia bajaron en un 30%. O sea que ese número de meditadores, con la intención de comenzar a meditar y comenzar a trabajar para reducir la violencia en un lugar como Nueva York, tuvo efectividad. Eso está comprobado, está en internet, están los estudios, las estadísticas. Eso fue contundente. Fer, sí. ¿Te aporto algo? Mañana, sí. domingo, en el planetario de Palermo, va a ser este mismo experimento. Mirá qué bueno. Gracias. Está bueno. De nada. Mirá, se sigue haciendo. Mirá qué bueno. Bien. Pasame ahora. ¿Alguien ve algo ahí? Ay, bueno, que lo conoce que no haga trampa, el chiste que no, porque por ahí de lejos se ve. Los que están más cerca, porque de lejos por ahí se ve. Bueno, ¿hay alguno que no ve los Sopanda? Yo no veo nada. Ah, bien. No falló. Porque a veces de cerca es más difícil. ¿Por qué le pongo esto? A través de la teoría de los campos mórficos se empezaron a hacer concursos incluso en revistas, porque si el comportamiento puede cambiar, porque alguien de la especie aprende algo nuevo, lo tiene que aprender más rápido el resto de la especie. Entonces se realizaron concursos, los cuales tuvieron premio, ¿no? Premio de dinero, en donde se hacían cosas como estas imágenes que se supone que cuando más gente la conoce es más rápido que en otra parte del mundo. Si la mostramos, la gente enseguida devele de qué se trata. Pasar de otro para los que no lo vieron. Supuestamente ven eso, los que lo están viendo. Bien. Se organizaron también tipos de concursos, como por ejemplo poesías que eran famosas y se le cambiaba el sentido y el orden de las palabras, como en un lenguaje que no tendría significado. Cuando más gente, por ejemplo acá en la ciudad de La Plata, la aprendía de memoria y la repetía, si repetían el experimento en otra parte, por ejemplo en Nueva York, más rápido era que lo aprendiera. Eso también porque el comportamiento se traslada por campo de resonancia mórfica. Pasar a la próxima. Bueno, acá es típica, que ven todos, se ven dos cosas. El jarrón. Los perfiles. Se hacían, digamos, concursos con este tipo de imágenes, algunas novedosas nuevas. Muchas de estas ya han circulado por internet y uno las identifica enseguida. A ver si identifican la otra, que a mí me llegó y me costó mucho tiempo cuando la vi. Ahí hay un objeto que asoma de la pared. ¿Quién vio el objeto y quién no lo ve? ¿Alguien vio el objeto? Sí. Bien. ¿Quiénes no? El que ve el objeto quiero ver. Hay un cigarro. Está acá. ¿Ahora lo ven? Sí. Bueno, ¿todos lo vieron la primera vez? No, si yo veo un objeto no lo identifiqué que no sea. ¿Vieron cuando ya la percepción cambia? ¿Cómo enseguida lo visualiza? Bueno,
Esa sería otra charla para hablar del fenómeno de Se percepción. percibe primero, o en mi caso, la ceniza. Cigarro. ¿No? Supuestamente, si nosotros hacemos el experimento de campos mórficos, y esta es la primera vez que yo tengo esta imagen, y nadie la ve en el mundo, cada vez que más gente lo logre visualizar, cuando se reproduce el experimento en otra parte del mundo, debería surgir lo mismo. Bien, principales aportes de Sheldrak para una nueva biología. Esto como para hacer una síntesis. El aporte que va a dar para la biología, que como vimos trascendió el mundo de la biología, porque sirvió para explicar incluso el instinto de los animales y el comportamiento humano. Sus investigaciones aportan para la construcción de un nuevo paradigma postmecanicista en la ciencia, nuevo vitalismo. ¿Se acuerdan cuando empecé la charla de que el hombre, antes de la erupción de la ciencia clásica como la conocemos, habitaba un universo encantado, habitaba un universo interconectado y todo era considerado como un gran organismo? Se trata de recuperar esa idea de nuevo vitalismo, pero justamente con las herramientas de la ciencia, que no hay que dejar de lado. Eso es lo que propone Sheldrak. Una explicación novedosa sobre cómo se crean las formas. Campos no locales, ya explicamos, evolucionan, aprenden. Hay hábitos en la naturaleza en vez de leyes eternas e inmutables. Memoria inherente en la naturaleza, universo orgánico, interconectado por niveles implicados, naturaleza creadora y espontánea. Estos son los aportes, digamos, como para hacer una síntesis de lo que le ha dado a la biología y a la ciencia y mucho más allá Rupert Sheldrake. Antes me gustaría que le pasé por ahí un videito. Por ahí le va a ser muy gráfico para entender cómo funcionan los campos. Lógicamente. Pero estaría bueno, vamos a hacer un pequeño repaso para aquellos que tal vez por primera vez se acercan a esta disciplina. Pasa. Ahí lo tenemos a Don Benjamin. Jinen Kigo, cultivar la inteligencia interna. Qué bueno, cultivar la inteligencia interna. Pasa Javi. ¿Quién era Pan Gemin? Pan Gemin es un médico chino que en la década del 70, él va, bueno, acá por ahí los más teóricos sobre este tema no me van a dejar mentir si me equivoco. Pero era un médico chino que desde muy chico, primero formado como médico chino, que esto es interesante, en la medicina clásica, la medicina alópata. Él también va a tomar conocimientos de la medicina tradicional china, que es el cuerpo de conocimiento que sustenta al Qigong, al Tai Chi y por supuesto al Shinen dentro de lo que es el Qigong. Médico alópata, médico formado en medicina tradicional china, estudió durante décadas diferentes métodos de Qigong, hasta que luego, después de experimentar su eficacia fisiológica, combinada con los últimos adelantos de la ciencia, él va a hacer el sentido inverso. Sheldrak se va a salir de la ciencia y buscar argumentos, tal vez en cosmovisiones milenarias, para poder romper el paradigma de que se trata. A él, por vivir en China, tuvo que tomar argumentos científicos para que esta disciplina sea aceptada en un contexto donde China comunista es una China materialista, digamos, atravesada por todo el paradigma nuestro, clásico, de Occidente. Bien, elabora en la década del 80 una síntesis de esta práctica milenaria ajustada por el hombre actual, la llamó Shinen, ajustada por el hombre actual. Esto es interesante. Es una técnica actual para nosotros. Hay técnicas de Qigong que son milenarias, esta fue formada junto con 18 terapias, si no me equivoco, por ahí Gustavo, que son las más contemporáneas, ¿no? Bolín, la caminata Sí. Bolín. Bien, hacerlo. El Shinen Qigong está dentro justamente de lo que se conoce como Qigong. El Qigong es el trabajo interno de la energía. Para que haya trabajo interno de la energía tiene que haber una mente concentrada. Donde va la mente, donde va la conciencia, va la energía. Realmente estamos trabajando con la energía cuando sincronizan mente, respiración e intención. El Qigong, como toda disciplina energética, como puede pasar en el yoga o en la bioenergética, cualquier terapia que trabaje con la energía, uno tiene que estar, diría Marela, que decía el cuerpo presente, con conciencia presente en este caso. Bien, práctica milenaria, origen chino, se trabaja el cultivo de la energía interna, chi o ki, que es la energía. Podemos traducirlo al chi como un cierto tipo de información. Volvemos a la definición que di antes, cada vez que habla de energía es información. Marco teórico, está sustentado todo este cuerpo de conocimientos en la medicina tradicional china y en la filosofía taoísta. Algunas de las series, bueno, estas son las más conocidas de Qigong, digamos por lo menos las que yo más conozco, son conocidas en Occidente. Pasa, Shinen, Shi, sabiduría, inteligencia, voluntad consciente. Nen, habilidad, capacidad, poder.